Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conferencia de prensa. En esta oportunidad tenemos la visita de Gabriel Mariotto, licenciado en Periodismo y en Comunicación Social, político, referente de la agrupación Soberanos, actualmente es titular de la Cátedra de Periodismo y Literatura de la Universidad de Lomas de Zamora, donde fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales en el periodo 2004 a 2009. Fue parlamentario del Mercosur por la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2015 hasta 16 de abril del 2021. Fue presidente de la provincia de vicegobernador de la provincia de Buenos Aires desde el 10 de diciembre del 2011 hasta el 10 de diciembre del 2015. En el 2008 fue interventor del CONFER y desde ahí fue el impulsor y redactor del proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Defensor del proyecto de ley en las audiencias públicas que se dieron a lo largo y a lo ancho de todo el país hasta ser sancionada y promulgada el 10 de octubre del 2009. En septiembre del 2009 fue nombrado coordinador del programa Fútbol para Todos y en el 2003 al 2008 fue designado como subsecretario de la Secretaría de Medios y Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Gabriel, buenos días, muchas gracias por venir. Gracias Silvia y muchas gracias a la facultad, a la escuela, a los alumnos, alumnas y a las docentes. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir la conferencia de prensa para que los chicos puedan preguntar. Teo Levas. Buenos días. En tiempos en el que el lawfare está en la agenda de todos, me gustaría saber qué opinás acerca de la condena que recibió quien fue tu sucesor en el AFCA, Martín Sabatella, por querer hacer cumplir la ley de comunicación audiovisual. Bueno, fueron múltiples causas que están en el continente lawfare. El lawfare es una operación. Yo advierto múltiples causas que incluso afectan a distintos sectores políticos. Martín es parte de la causa. A Martín, que involucra también a otros funcionarios, es parte de esa misma metodología. El presidente Alberto Fernández, cuando asumió que fue a la Asamblea Legislativa del Congreso, describió el lawfare de una forma muy gráfica. Dice: medios de comunicación concentrados, poder judicial amañado, cloacas del poder articulando esas operaciones. Entonces, al haber monopolio en la Argentina, la agenda, la estigmatización, la condena mediática le facilita la tarea a los jueces para firmar sus sentencias. Y bueno, incurren en un tránsito del Poder Judicial alterando el debido proceso, con detenciones prematuras, serían la doctrina, lo que se llamó doctrina Irursum, de detenciones antes de que pase por todos los estadios del Poder Judicial. Entonces, sí, las causas lawfare son muchas. Los presos políticos existieron durante el gobierno de Mauricio Macri y existen durante este gobierno y son un problema para la democracia. La Argentina lo padece, tiene un espejo muy grande también en otros países de América Latina, como el caso de Brasil. Se instala la condena a Lula en ese mismo aspecto, y creo que uno de los aspectos que podría darnos a nosotros la certeza que exista justicia y no poder judicial es precisamente que haya pluralidad en materia de medios, que podamos vivir en una democracia comunicacional sin monopolios y por supuesto una reforma al Poder Judicial para que podamos llamarlo justicia. Hoy estamos hablando de un Poder Judicial amañado, tal cual como lo describió el presidente, aunque en el tránsito del gobierno de Alberto Fernández no se avanzó en ninguno de los cambios, ya sea sigue consolidado el monopolio se consolida aún más
durante el gobierno de Fernández, y sigue el Poder Judicial amañado, que él mismo subrayó y describió sin que haya ninguna modificación al respecto. El caso de la condena a Martín, yendo al punto de tu pregunta, precisamente los y las funcionarias que transitaron por el AFCA tienen que recibir condenas o persecuciones con un concepto que es: si pasás por ese ámbito y padeces lo que padeces, quien tenga la responsabilidad de actuar en esos organismos lo que no tiene que hacer es nada que afecte los intereses del grupo monopólico, porque si no también corre la misma suerte. Es una suerte como es poner la cabeza de Chacho Peñalosa en una pica para que todo el mundo vea lo que ocurre con los que se atreven a avanzar en el diseño de una Argentina distinta. Bien. Pregunta Juan Segundo Covia. Hola, Gabriel, acá. ¿Qué tal? Buen día. Te quería preguntar por qué crees que Alberto Fernández no quiere discutir la nueva ley de medios que vos impulsás. Por la coherencia que tiene el presidente. Él estuvo en contra cuando se discutió en los años 2009-2010, lo que valió la salida de Alberto Fernández de la jefatura de gabinete del gobierno de Cristina. Fue precisamente en el tránsito de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, estaba en contra del tratamiento de la ley y hoy sigue estando en contra. Eso marca que tiene coherencia en la mirada. Nosotros, como integrantes del Frente de Todos, estuvimos a favor y seguimos estando a favor, y le pedimos al presidente en las instancias que podemos. Todavía no hay una mesa política para poder discutir los ejes, pero como podemos, pedimos: señor presidente, no alcanza con el instrumento que tiene Defensa de la Competencia como una oficina pública para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas de la patria vivir en pluralidad y en diversidad. La comunicación es un derecho, y ese derecho tiene que estar subrayado, blindado con el ejercicio de una ley. Pregunta Nicolás Ponicio. Acá. Bien, como vos dijiste antes, de que Alberto Fernández se muestra en una posición donde opina que los medios están manejados por un monopolio y que la justicia está amañada. ¿Por qué crees que dice eso si después, como recién dijiste, se muestra en contra de la reforma de una ley? Bueno, cuando el presidente describió el lawfare con esa sentencia, que fue muy gráfica: medios de comunicación concentrados, poder judicial amañado, cloacas del poder, sótanos del poder, después también articulando. Pensamos nosotros que esos temas iban a estar en la agenda de acción de gobierno. Bueno, no lo estuvo. Yo creo que bueno, fue casi una suerte de expresión para la tribuna. Una expresión que después no se profundizó, producto de la falta de vocación de patear el tablero en ese sentido. Venimos de una cultura política comunicacional en la Argentina donde 10 tapas voltean a un gobierno. Ese era un apotegma que se utilizaba. Entonces, yo creo que hay ejes del poder real con los cuales, como decía esa vieja película de María Luisa Bemberg, de eso no se habla, dejalos en un paraguas, no hables de esos temas porque te van a traer algún problemita. Y bueno, la vocación que tenemos muchos militantes políticos de distintos sectores, con distintas referencias ideológicas, es que no venimos a calentar sillas, que precisamente venimos a cambiar la realidad, y por eso no puede haber temas de los cuales no se habla. Enunció una cosa, aplaudimos de pie y después no pasó absolutamente nada, ni él ni ningún funcionario de gobierno de las áreas de comunicación,
o de las áreas del Poder Judicial, más allá de alguna declaración velada en algún medio, no hubo instrumentos para poder modificar eso que también había descrito el presidente el día de la Asunción. Seguimos con Ignacio Ojeda. Acá, Gabriel. Viendo el polémico rol que tuvieron los medios ante el intento de atentado contra la vicepresidenta, ¿crees que la modificación de esta ley de medios hubiera cambiado algo en ese rol? Y si es así, ¿cómo? ¿Qué hubiera cambiado? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, que no solo en función del atentado, ¿no? Esa situación tan trágica que se vivió, una situación violenta. La Argentina estuvo a un instante de una tragedia que sería el asesinato, el intento de magnicidio con la vicepresidenta, pero aparte ponía la situación a la sociedad en el marco de una guerra civil. Entonces, mucho se ha hablado, incluso desde nuestra fuerza política, del discurso del odio, el discurso del odio. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en ninguno de sus artículos orienta o legisla sobre contenido. Cada una puede decir lo que quiere. No hay censura previa en la Argentina. Es más, prima hermana de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la despenalización de calumnias e injurias. O sea, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no orienta contenido, pero sí resuelve una situación de censura que es el monopolio. El artículo 13 de la Declaración del Principio de Libertad de Expresión del Pacto de San José de Costa Rica establece que el monopolio es una forma de censura, porque alguien se queda con la voz que corresponde al resto. Monopolio es un pulpo que tiene posiciones dominantes. Entonces, ya no el discurso del odio como origen de esa situación de violencia, sino el discurso único. El problema es el discurso único. En el marco de la pluralidad que propone la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque el único país en el mundo que tiene el monopolio que tiene es la Argentina, que a nosotros nos parece natural porque vivimos siempre en este diseño, no conocimos otra cosa, entonces nos parece que es así. No es así, ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Canadá, ni en la Comunidad Económica Europea existe la posibilidad de tener un monopolio como hoy significa el Grupo Clarín. Si traducimos del inglés, del francés, del italiano, las leyes de comunicación de los países centrales, no podría tener no existiría el monopolio. Pero aquí vivimos en el marco del monopolio. Entonces decimos, no, que quieren censurar, quieren callar voces. No queremos que haya discurso único, porque la comunicación es un derecho y ese derecho hay que ejercerlo. Entonces, sin legislar sobre contenidos, la posibilidad de pluralidad y diversidad llevaría a los discursos de odio a los márgenes. Por eso no hay ley mordaza promovida por nadie. Hay ley de servicio de comunicación audiovisual no monopólica, para que los medios estén en múltiples manos, no pensando solamente en la noticia, esto es verdad, esto es mentira, esta noticia a quién le sirve. Todos, y ustedes como estudiantes de comunicación, más que nadie, siempre se tienen que preguntar ¿quién emite? ¿Quién es el dueño de esta radio? ¿Quién es el dueño de este canal de televisión? ¿Quién es el dueño de esta radio? ¿Qué grupo? ¿Quién emite? Con razón dicen lo que dicen. Están defendiendo estos intereses. Nosotros siempre partimos de la base que no hay objetividad e independencia. Hay una mirada subjetiva y no hay independencia. Entonces, ¿quién emite? Eso nos pone en guardia y activa la teoría de la resignificación, por la cual no todos pensamos lo mismo ni nos llevan de las narices, porque tenemos la posibilidad de resignificar los temas. Entonces, si hubiera pluralidad, diversidad, no hubiese monopolio, tal cual lo proponía la 26522, ley construida en foros, impulsada por el Ejecutivo, votada en ambas cámaras en el Congreso y dada la constitucionalidad en la Corte Suprema en audiencias públicas, si hubiera pluralidad, el discurso de odio queda en los márgenes. Ahora, no se resuelve
el discurso de odio con leyes de comunicación. Para eso están las leyes de defensa de la democracia y están las leyes antidiscriminación. Pero jamás la ley de medios opera sobre contenido. Bien, continuamos. Sí. No, yo te quería preguntar, Maure Auricio, que es magíster en comunicación, está impulsando, queriendo que llegue al Congreso, una ley anti-fake news que incluye una rectificación después de 24 horas, en el caso que haya una noticia falsa, y también como sanción quita de la pauta oficial y sanciones económicas además. ¿Crees que esto es posible implementar en el marco de lo que decís del discurso de odio? Yo tengo mucha simpatía y mucho cariño por el profesor, pero no creo que sea la metodología, ¿cómo sería? Las reprimendas, las multas, la quita de pauta por lo que se opina. No me parece que sea la metodología. A mí me parece que en la medida que haya pluralidad, cada uno puede decir lo que quiera y hay otras leyes que pueden actuar en la medida. Pero ¿quién dice que una noticia es falsa o es verdadera? La ley de la dictadura militar, que nosotros modificamos después de 20 y tantos años de democracia con la ley de servicios de comunicación audiovisual, tenía un artículo que era fantástico, fantástico en fantasía, quiero decir, no fantástico por lo bueno. Era: la información debe ser veraz, objetiva y oportuna. La veracidad es difícil de... La objetividad no existe. Y la oportunidad, imposible de determinar. Hoy mataron a 9 chicos que peleaban por el boleto estudiantil en La Plata. No lo digan, no es oportuno. Entonces, todo, a mi juicio, ¿no? Esto es discutible, pero a mi juicio, todo lo que sea restricciones a la opinión es malo. Lo que debe ocurrir es que cada uno, cada una, cada sector opine lo que quiera y que haya pluralidad para que no una opinión de discurso único genere la agenda. Y con respecto a la pauta de publicidad, nosotros promovemos desde nuestro espacio político, que es Soberanos, una ley de pautas. Pero la pauta de publicidad, ahí Andrea es una especialista en esos temas, la pauta de publicidad tiene un objetivo, que es comunicar las políticas públicas, un plan de vivienda, una campaña contra la violencia de género, una campaña para que los niños no se droguen, vacunas, campaña de vacunas. O sea, la pauta tiene un objetivo: comunicar políticas públicas. ¿Qué hace este gobierno, el anterior gobierno, el anterior gobierno, el anterior gobierno con la pauta? Distribuye la pauta oficial a partir de las mediciones del rating. La empresa Ibope es una empresa única, un monopolio de hecho, tienen 700 decodificadores que están repartidos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. La Argentina profunda queda fuera de esa auditoría. Entonces dice: este canal tiene determinado rating, esta radio tiene determinado rating, primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces la pauta oficial para comunicar políticas públicas se distribuye a partir de esas mediciones de rating. Y nosotros decimos: error. Si lo que hay que comunicar son políticas públicas, se pueden pautar en todos los medios populares, que son una red infernal, que generan muchos puestos de trabajo y que van de abajo hacia arriba en la comunicación. Páginas web, redes, distintas redes, radios de baja potencia, canales comunitarios, periódicos. Se comunican las políticas públicas. Aquí se invierte y se pauta por el rating. Este gobierno lo hace, el de Macri lo hizo, el anterior también lo hizo. Se pauta no para comunicar una política pública como objetivo, se pauta para dotar de dinero a los medios. A mí me parece,
Fíjate que hay muchos programas políticos en los canales de cable donde aparece una placa que dice Cámara de Diputados de Provincia de Buenos Aires. ¿Qué política pública está comunicando? No dice, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires está tratando en este momento la ley de humedales. Le pedimos a ciudadanos y ciudadanas de la provincia que envíen a este blog, a esta dirección, sus propuestas para ser tenidas en cuenta en el debate. No está diciendo eso, dice Cámara de Diputados de Provincia de Buenos Aires. ¿Qué está comunicando? ¿Por qué a los medios del sistema? ¿Por qué a los canales, a los programas políticos? ¿Qué están buscando? ¿Están comunicando una política pública o le están dando unos mangos a la producción de ese programa? No sé con qué fin y cada uno podrá pensarlo. Entonces, pauta para comunicar políticas públicas. ¿Se pueden comunicar políticas públicas por los medios populares? Y sí. Se puede salir de este corset de seguir el rating como hace Unilever a la hora de pautar. Las políticas públicas no tienen que seguir la misma lógica que las políticas comerciales de las empresas. Podrían tener otra. No se necesita ninguna ley, es una decisión política. Bien. Permiso, quiero hacer una Agustín. relación a esto. Tomando como ejemplo lo que decía recién de la ley de pauta o el debate sobre volver a aplicar la ley de medios, ¿cómo lograron construir desde Soberanos un espacio de militancia que haga tanto hincapié en la comunicación? Bueno, son desviaciones profesionales de los integrantes del espacio Soberanos. Nosotros compartimos con Alicia Castro, que tiene un perfil patriagrandista, por supuesto una gran compañera, Amado Vudú, que tiene el perfil de economía, y yo, que tengo un perfil y he tenido trabajos en los términos de comunicación. Pero ponemos el acento en deuda externa, en integración latinoamericana y en todos los temas de comunicación, así como también la inclusión y la soberanía digital. Para nosotros es central, pensando en una Argentina a mediano plazo, a corto y mediano plazo. La inclusión y la soberanía digital son temas centrales en el diseño de una Argentina distinta. Comercio exterior, vinculado también a los temas deuda y comercio exterior y servicios públicos y energía, quizás sean esos temas los neurálgicos para poder diseñar por lo pronto un decálogo de acción política. Pero los temas de medios, más allá de mi desviación profesional, están en la sociedad, porque si bien la ley fue derogada por 2 decretos de necesidad de urgencia en el gobierno de Macri, todo lo que se avanzó en la construcción de ejes de comunicación plural, a partir de los foros donde se fueron recibiendo los aportes de la ciudadanía, le puso a los temas de comunicación y de desconcentración y de desmonopolización, los puso en la mesa familiar, en las facultades de periodismo, en los gremios, en el trabajo. O sea, son temas que están en la sociedad, no son como antes temas de un micromundo, ya sea universitario o gremial. Hoy son temas que están en la sociedad y están en el mundo. Entonces, nosotros lo abordamos con la misma profundidad que tomamos los otros temas que te contaba, entendiendo que son la prioridad para un decálogo de acción política en la Argentina. Bien, seguimos con Luna Lejarza. Hola. Alberto Fernández ayer dijo en una conferencia de prensa en Estados Unidos que hay que regular de algún modo el uso de las redes sociales para que deje de circular allí el discurso de odio. Sabiendo que hoy varios medios de comunicación están registrados en redes sociales, ¿crees que podrían agregarse las redes sociales a la ley de medios? Yo estoy en contra de lo que dijo el presidente ayer, de regular contenidos. No regulamos contenidos. Hubo un ministro que renunció de planeamiento estratégico, el señor Gustavo Vélez. Hizo una conferencia de prensa, estaba el presidente, todos los ministros, y dijo eso: hay que regular contenidos porque hay mucho agravio en las redes sociales. Bueno, a mí yo no comparto esa idea. Creo que la metodología es la pluralidad, insisto con esto, aunque sea medio remañido o recurrente.
Pensamiento estratégico. Qué lindo poder pensar mirando el horizonte con un número 5 que mira todo el campo de juego, ¿no? Qué lindo. Ahora, inclusión digital. No lo pensaba el ministro. Hablaba de regular contenido. ¿Y la inclusión digital? Los megas que necesita cada ciudadano, ciudadana, familia para acceder libremente a la web. Pensamiento estratégico. Esto está primero. Soberanía digital. Si tenemos un anillo, porque si alguien mañana nos desenchufa del mundo, nos desenchufa. La Argentina tiene que tener un anillo de fibra, casi como un espejo de la red interconectada nacional eléctrica. Antes, el ministro de Economía Caballo decía, hay provincias inviables. Claro, si no tenían energía. Ahora la red interconectada nacional pone energía en todas las provincias. Todo el perímetro y los cruces de oeste al río Uruguay o de oeste de la cordillera a el océano Atlántico. Si nosotros hacemos una red de fibra con esos cruces, todo el mundo se incluye. Tenemos un anillo propio. Ya somos soberanos digitalmente. Inclusión y soberanía digital. Y después hay que generar plataformas. El Estado, el Balseiro, el CONICET, las universidades, plataformas al estilo Netflix. Por supuesto con el ANSES, con el PAMI, por supuesto con películas, pero no un archivo de películas donde dice hoy quiero ver la Guerra Gaucha. No. Plataforma, interacción, toda esa capacidad de diseño tiene que estar puesta en la inclusión y en la soberanía digital. Para mí eso es pensamiento estratégico. El contenido no hay que regularlo ni en las redes ni en los medios clásicos de comunicación. Lo que sí tenemos que permitir acceso y soberanía digital, interacción para todos. No que haya una autopista digital que pertenezca a una empresa y que esa empresa tenga las plataformas amigas o socias y que solo se puede interactuar desde ese lugar. Nosotros necesitamos precisamente toda una gran amplitud de oferta y son pocas las plataformas criollas o latinoamericanas que deberíamos implementar. Entonces yo no estoy de acuerdo con regular contenidos ni en las redes ni en los medios. Vamos con la... Sí. Me gustaría comentar algo. Yo también estoy en contra de la regulación de los contenidos, pero determinadas veces me parece que cuando atentan con el discurso de algún canal de cable o alguna conductora que atenta contra la salud pública, diciendo que no hay que vacunar a los chicos, lleva médicos que afirman que... Me parece que alguien le tiene que dar un freno a ese canal y a esa conductora, porque estamos tratando con un tema muy peligroso. Pero hay leyes que se pueden activar que no son precisamente leyes de comunicación. Pero no se hace nada. Bueno, pero si lo hacemos desde los medios, estamos orientando contenido, y en una Argentina que tiene una experiencia muy fea de censura, creo que... Yo entiendo que hay que... El caso que vos planteás, todos lo sabemos de qué estamos hablando, las leyes de salud pública están para ser aplicadas, pero hay leyes ya para hacerlo. Lo que pasa es que los movimientos populares, que fueron víctimas de persecuciones, dictaduras, siempre han sido estigmatizados como que eran los que cercenaban y todo lo contrario, no fue así. Entonces, nosotros en esto tenemos que ser institucionalistas, avanzar en la desmonopolización, que no haya discurso único. Muchas veces el discurso único está vinculado al discurso del odio, es un problema del monopolio. Pero entiendo que se deben aplicar las otras leyes, pero que la comunicación tiene que ser absolutamente... Porque si no, ¿quién es el que dice esto se puede y esto no se puede? Todo se puede ser. Por eso tengo mi ambigüedad, pero cuando a mí se me dan con cualquier cosa, de política, de agrista, me chupan huevo, yo pienso lo que quiero. Pero cuando están diciendo a los padres, no vacunan a los chicos, ninguna vacuna, no estoy hablando del COVID, llevan médicos que afirman que las vacunas dejan a los chicos mogólicos, que en la India, que, bueno, la verdad,
Me parece deplorable que un canal católico, por supuesto, sea bancado y ese es el discurso. Después dejemos los grandes canales como C5N, que como América, que se horrorizó del video que quería pasar Canosa, que era violento el scratch, pero Viviana Canosa desde que empezó sus editoriales son violentísimas, mucho más violentas que un scratch de 2 segundos que le pueden hacer a Massa. Pero, eso sí es un poder grande, pero yo te estoy hablando de un canal que va por la provincia de Buenos Aires, poniendo no sé cuánta gente, que así sin ningún tipo de prejuicio te mandan cosas contra la salud pública. Realmente no es lo mismo. Pero tiene que haber múltiples canales que puedan tener un discurso en otro sentido, y eso también genera agenda, y la disputa por el sentido se la da en el marco de la pluralidad. Los dueños del Grupo América recibieron de este gobierno la posibilidad de administrar la empresa eléctrica de Edenor. Sí. Eso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo prohibía. Ningún licenciatario puede tener empresas de servicios públicos en su misma área de cobertura, porque ¿cómo resiste un pueblo el pedido de un aumento de tarifas si el que tiene el medio de comunicación además es el dueño de la distribución de energía? Entonces, yo creo que esos medios de comunicación van construyendo posiciones dominantes y se quedan con los resortes estratégicos del desarrollo de la economía. Entonces toleran en su línea editorial alguna cosa porque mientras tanto van sacando otra. Dame un pozo petrolero, dame una distribución de energía, dame el litio. No. Por eso la pluralidad y la ley que a empresas solamente, sin monopolio y solamente de comunicación, porque si no, el nivel de extorsión al pueblo y al Estado argentino es evidente. ¿Sí? Entonces, la salida de determinado programa, de determinado medio, tiene que ver con los negocios que fuera de la pantalla ese medio recibe del gobierno. Entonces, es alarmante, la indefensión del pueblo al respecto es alarmante, porque por eso nos tenemos que preguntar quién emite, y aparte, ¿dueños de qué son esta gente? ¿Por qué defienden lo que defienden? Bueno, es una situación muy compleja, precisamente por ese distorsionado sistema monopólico que nosotros heredamos de la dictadura militar. La dictadura censuraba. Esta canción no se puede escuchar, este actor no puede actuar, esta película no se puede ver, mataba, torturaba, desaparecía, censuraba. Junto con los civiles. ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, firmaba los bandos de censura. ARPA y ATA, Asociación de Televisoras Argentinas, firmaba los bandos de censura. Ahora, cuando se va la dictadura y empieza la democracia, todo se puede ver, la película, el cine, el actor, la actriz, todo bien. Ahora, empezamos a tener una forma más sutil de censura, que ese es el monopolio, que se queda con la voz que corresponde al resto. Entonces nos parece que era bueno. Mirá, ahora se puede ver la película tal, se puede escuchar la canción tal. Pero el monopolio se extendió en casi 40 años de democracia, y es una forma de censura, y nosotros no estamos acostumbrados a vivir sin él. Entonces, lo que se abordó en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es precisamente los ejes para salir de ese corset. Y no se pudo implementar, entonces tampoco lo pudimos vivir. Y nos cuesta opinar en este micromundo que parece lo único conocido. Me voy a permitir hacer una pregunta, Gabriel, con respecto a lo que estaba diciendo Laura. Puntualmente, por ejemplo, en el caso de que una conductora proponía tomar dióxido de cloro por el COVID. La propuesta sería de que, por ejemplo, en ese caso que corresponde a salud, que cada ministerio a su vez tenga como una regulación en los medios, como para decir, bueno, esto es el área de salud, bueno, usted de salud no puede decir esto porque
no corresponde, porque está mal, porque... Yo no sé si es el ministerio, pero ahí hay en el Código Penal, no hace falta que sea el ministro, la ministra, el ministerio, ejercicio ilegal de la medicina. Entonces, eso ya amerita sanciones, pero no hace falta que el medio diga, usted puede hablar de esto o puede no hablar de esto. Ahí está el Código Penal. Es decir, que ahí tendría que un fiscal de oficio... O una denuncia del público, de quien sea, o un fiscal de oficio, sí. Los fiscales de oficio actúan habitualmente en el lawfare. Claro. ¿Cómo opera el lawfare? Una de las formas del lawfare, volviendo a la primera pregunta del compañero. Fiscal de oficio. Investigación. Los servicios de inteligencia, cloacas del poder articulando, hacen una operación. Esa operación es ilegal, no estaba promovida por ningún juez. Hacen una investigación ilegal, construyen la fábula que quieran. Esa fábula se la dan a un medio de comunicación, el medio de comunicación la publica con o sin firma. El fiscal de oficio hace la denuncia y ya está la condena. Entonces, el fiscal de oficio actúa habitualmente cuando está articulado por esto que había descrito el presidente y que después no se hizo nada. Cloacas del poder, subterráneos del poder, sótanos del poder, articulando esa operación. Una investigación ilegal, un armado con sal y pimienta y toda la fantasía, un medio de comunicación publicándola y un fiscal actuando de oficio llevando la denuncia. Ahora, el Código Penal existe para que el fiscal de oficio pueda actuar o cualquier ciudadano pueda denunciar. Por eso digo que no hace falta, comparto lo que dice la profesora de la preocupación, pero a mi juicio, es una opinión, no hace falta leyes que restrinjan la posibilidad de opinar. Para eso está el Código Penal vigente. Y por lo que se diga en un medio de comunicación, no hay cárcel para quien opine. Despenalización no significa que no puede tener un juicio civil, significa que nadie va preso por lo que dice. Está bien, ahí en ese caso podría, no sé, haberle una multa o sacarle la matrícula o no poder ejercer en un medio, por ejemplo. O bueno, es una demanda civil precisamente por ejercicio ilegal de la medicina, expresar ejercicio, promover ejercicio ilegal de la medicina. Nosotros como ciudadanos lo podríamos hacer. Sí, claro. Eso es bueno saberlo, ¿no? También, como que nosotros también podemos ejercer nuestra ciudadanía pidiendo que en los medios se digan cosas veraces y no incentiven al odio o a algunas cosas como ha muerto una criatura por ese tema. Bien. Matías Weinstein. Hola, ¿cómo estás? En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el apartado que habla sobre los medios de comunicación, se habla sobre combatir los contenidos, se habla sobre combatir los contenidos ilegales y perjudiciales. Quería saber qué criterios se tienen en cuenta para decir qué contenido es perjudicial y cuál no. No recuerdo eso. Está en la Ley de Servicios de Comunicación. No lo recuerdo. No lo recuerdo, no lo tengo. Lo voy a revisar, no lo tengo y no es el espíritu de la ley, porque nadie puede decir cuáles son los contenidos ilegales o todo lo contrario de lo que te estoy manifestando, no lo recuerdo. Pero está escrito en la ley. Lo voy a buscar, no lo tengo. ¿Recordás el artículo, Matías? No recuerdo exactamente. Voy a ver en qué contexto se habla, si ya hay una sentencia judicial o demás, pero no, la verdad no lo tengo. Bien, sí. ¿Qué tal? Usted dijo recién que a su juicio la restricción a la opinión es mala. En este caso, ¿cómo se puede manejar el discurso del odio si todas las opiniones son válidas? Yo creo que todas las opiniones son válidas y la pluralidad
permitiría que el discurso del odio quede en los márgenes, no que sean centrales en el discurso único. Cuando hay discurso único, existe la posibilidad que el discurso único también sea un discurso de odio. Pero si hay pluralidad, el discurso de odio será una expresión más de múltiples expresiones que seguramente queden en los márgenes. Bien, Julieta y Chino, Sí. vamos con la última pregunta. Sí, en una entrevista dijiste que Cristina había dicho que se equivocó o que puso al que menos poder tenía refiriéndote al presidente Alberto Fernández. ¿Pensás que en 2023 Cristina se va a volver a equivocar? Cristina es la que tiene la mayor intención de voto y mucho cariño del frente, de los sectores del Movimiento Nacional y Popular. Y creo que es muy importante que el Frente resuelva las candidaturas a presidente con las reglas de juego de unas PASO bien amplias, y que cada sector, cada candidato o candidata exprese un programa, que se pueda votar un programa, sabiendo que todos nos necesitamos y que nadie gana solo, pero es importante resolver esas reglas de juego. Esto parece burocracia, pero no lo es precisamente por los antecedentes que tenemos de internas fratricidas o de lista única o de Twitter que decide un candidato. Entonces, como eso ha ocurrido en los últimos 10, 15 años, Soberano plantea que hayan pasos ampliadas entre todos los sectores del Frente, tan bien amplio como se conoce desde nosotros hasta el Frente Renovador, ¿no? Desde el Soberano al Frente Renovador, El peronismo. peronismo, Movimiento Nacional y Popular con toda su diversidad. Entonces, cada uno va a ponerle que haya 3 listas. Una lista gana con determinado programa y saca 50 puntos. Otra lista con determinado programa saca 24 puntos. Y otra lista con determinado programa saca 15 puntos. Si no se construye una regla de juego, el que gana con 50 puntos se queda prácticamente con todo el programa y con todos sus candidatos. Entonces, cuando va a pelear esa lista que ganó en la interna contra Cambiemos, después pierde por 1,5 puntos, porque los que salieron segundo, los que salieron tercero se quedaron en su casa, se quedaron enojados, amargados, y su programa no está representado en la línea del rumbo político de la lista que ganó. Entonces nosotros proponemos que si uno saca 50, otro 24 y otro 15, el de 15 y el de 24 se integren con candidatos y con programas al de 50 proporcionalmente, como es. Pero entonces no se integró en las elecciones anteriores, ¿no sentiste que hubo una integración en el bloque peronista? No hubo programa y no hubo elecciones. Entonces es una integración a dedo. Y eso no es una verdadera integración. Hubo una aceptación de la recomendación de la vicepresidenta, de la señora Cristina, de nuestra querida Cristina, sobre el candidato. Y como había una urgencia de ganarle a Mauricio Macri, todos aceptamos, todos los sectores aceptamos. Ahora, no es la metodología que nosotros recomendamos. Incluso ganamos. ¿Es un error aceptarlo? Ganamos en el 19 y perdimos en el 21. Entonces, de cara al 23, aprendiendo de estos 2 momentos históricos, de estas 2 elecciones, entendemos que es imprescindible abordar el 23 con reglas de juego y con programa. ¿Fue un error aceptarlo? No, ganamos la elección, pero ganar es un punto y el otro punto es ¿para qué? Y el para qué tiene que estar subrayado en un programa. Entonces se podría decir que si en las próximas elecciones de 2023 no se hace esto que estás planteando en las PASO, Cristina se va a volver a equivocar. Eso es proyectar. Nosotros no queremos que nadie se equivoque, no queremos que se equivoque el espacio del peronismo. Y para no equivocarse, anticipamos a decir, a
proponer una metodología, reglas de juego le llamamos nosotros, para que no exista el error que una persona acierte o una persona se equivoque, sino que la metodología nos lleve a todos a aportar granitos y perfiles y sentidos de la construcción colectiva. Gracias. Para ir cerrando, Gabriel, ¿nos puedes interiorizar la propuesta de proyecto de ley de pautas de soberanos? Bueno, es una idea de salir del esquema IVOPE, de salir de distribuir pauta oficial vía rating y volver al origen de la ley o del concepto de por qué tiene que existir la pauta oficial, para comunicar políticas públicas. Entonces, para comunicar políticas públicas se puede construir desde los medios populares. Entonces eso tendría que estar en una ley que blinde esa metodología, para no estar a tiro de esas extorsiones que los medios de gran audiencia o de gran rating, de acuerdo a la medición de IVOPE, en el AMBA, por supuesto no estamos hablando de un país federal, estamos hablando de Capital Federal y Gran Buenos Aires, obliguen a que la distribución sea en su beneficio, ¿no? Una ley que permita darle visibilidad a todos los medios populares, redes, páginas web, radios, canales de televisión populares. Una medición federal. Sí, aparte se necesita una medición federal, por supuesto. Y con respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual que Macri, bajo decreto, anuló, en la actualidad, ¿esa ley estaría vigente o habría que hacer alguna modificación? La ley está herida de muerte porque Macri anuló los aspectos que tenían que ver con impedir el monopolio. Entonces, el monopolio incluso es más grande porque un decreto dice el monopolio puede seguir, y otro decreto hace que el monopolio se agigante en la fusión de Cablevisión con Telecom, lo que le daría derechos adquiridos a la nueva empresa que podrían ir para, si hubiese un decreto en el sentido opuesto a los de Macri en este gobierno, esos derechos adquiridos volteen el nuevo decreto. Entonces hay que plantearse un escenario de discutir una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, incluyendo los temas de acceso y de soberanía digital. ¿Está dentro de la plataforma de soberanos? Sí, claro, por supuesto. Bien. ¿Alguna pregunta más que haya dado vuelta? Bien. Bueno, le agradecemos la presencia de Gabriel Mariotto. Bueno, esperemos que te haya sentido cómodo. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima.